Hola a todos, yo soy Angela. Yo soy Harumi. Yo soy Camily. Y juntas somos las Rojitas Food. En el Perú, la COVID-19 no solo trajo una crisis sanitaria, sino que dejó huellas profundas en la economía y la salud emocional de millones. Exploraremos los impactos más significativos de esta pandemia en uno de los países más afectados de América Latina. La crisis económica afectó especialmente al Perú, donde gran parte de la población ya vivía en condiciones de vulnerabilidad. Según un dato de Ipsos, antes de la pandemia un alto porcentaje de familias ya sobrevivía con recursos limitados. Durante la cuarentena, el 25% de los encuestados reportaron haber perdido su trabajo, y en algunas partes del país esta cifra fue aún mayor, exponiendo así a miles de familias a una situación de precariedad extrema. Esta pérdida de ingresos incrementó significativamente la inseguridad alimentaria. Familias enteras tuvieron que buscar ayuda en programas sociales y organizaciones comunitarias para sobrevivir. El aislamiento social y las restricciones tomadas durante la pandemia también tuvieron un impacto emocional profundo, especialmente en los adolescentes. Un estudio realizado en Lima Sur demostró que más del 60% de los adolescentes reportaron haber sufrido de tristeza durante ese periodo. El 53.1% de los jóvenes manifestó sentir miedo, mientras que el 52.6% reportó una preocupación excesiva por su futuro y el de sus familiares. Todos estos sentimientos no solo afectaron su día a día, sino que también hubo repercusiones en su salud mental. El 45.6% de los adolescentes presentaron síntomas de ansiedad, mientras que el 36.8% de estos presentaron signos de depresión. Las mujeres jóvenes fueron las más afectadas, presentando niveles más altos de depresión y ansiedad en comparación de sus pares masculinos. El aislamiento social y la incertidumbre sobre el futuro creó un entorno de estrés para los adolescentes. Su mundo cambió de la noche a la mañana y muchos no tenían las herramientas emocionales necesarias para enfrentarlo. Desde la economía hasta la salud emocional, la COVID-19 transformó cada aspecto de la vida diaria de las familias peruanas, quienes tuvieron que adaptarse. Pero el costo humano y social sigue estando presente en cada rincón del país. Entre las lecciones más duras de esta pandemia están las historias de resiliencia y lucha de las personas que enfrentaron la adversidad día a día, como son las historias de Alison y Xiomara, quienes nos comentan cómo vivieron esta pandemia y cómo afectó en su vida diaria y académica. Dinos cuál es tu nombre y cuántos años tienes. Me llamo Xiomara Ramos y tengo 19 años. Entonces, al inicio de la pandemia tenías unos 14 o 15 años. Exactamente. ¿Y dónde te vivías en ese tiempo de pandemia? ¿Dónde te encontrabas? Lima. Siempre he vivido acá en Lima. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, cuando dieron el anuncio de la cuarentena? ¿Dónde estabas? Sí me acuerdo, estaba en el colegio y de pronto escuchamos un rumor diciendo 15 días de vacaciones y todo el mundo se empezó a alocar, como que sí, vacaciones, y yo también no sabía por qué era todavía, o sea, había escuchado algo de un COVID y no sabía, y también me alegré por las vacaciones, pero después me di cuenta que era algo serio. Claro, claro. Y entonces, o sea, cuando ya dieron la cuarentena, estaban encerradas, o sea, ¿cómo cambió eso en tu vida diaria? ¿Cómo hacías tus rutinas ahora? Antes de pandemia mi rutina era mucho más estricta, me levantaba temprano, me alistaba y mi papá también porque me movilizaba al colegio. Pero después, durante pandemia ya me volví un poco más floja, solo me levantaba para las clases y ni siquiera iba a una mesa, o sea, daba mis clases en mi cama, con mi computadora y creo que sí, me volví mucho más floja. ¿Y cómo crees que afectó eso en el ámbito académico? Antes de pandemia recuerdo que yo era muy buena en los estudios, siempre estudiaba, era matadita en el colegio y tenía todo muy bien organizado, pero durante pandemia ya no lo veía demasiado necesario, solo le daba una repasada rápida a los temas y ya, como tienes el cuaderno al costado durante los exámenes, puedes simplemente leer y ya aparte me pasaban las respuestas, por chat nos pasábamos, sé que está mal, pero la pandemia. Así era, la pandemia. ¿Y eso tú crees que de una manera influyó ahora que estás en la universidad? En primer ciclo, sí. En primer ciclo yo sentía que había olvidado completamente cómo estudiar. Me sentía perdida y es como
la universidad es totalmente diferente al colegio, mucho más presión, mucho más tareas. Yo entré pensando que iba a ser fácil, pero no. Pero ya me fui organizándome mejor durante los ciclos, segundo ciclo, tercer ciclo. He llevado taller para organizar mis tiempos y me va mucho mejor ahora, por suerte. ¿Y qué aspectos de tu vida personal crees que Ajá. afectó por el COVID? Cuando estaba en pandemia no lo sentí muy diferente a antes de pandemia, porque yo no suelo salir de mi casa, no solía salir de mi casa, solo iba del colegio a mi casa, porque me gusta estar en mi casa, me gusta estar en mi casa. Y como por el aislamiento, al menos yo no lo sentí mucho, pero veía que mis padres sí se estresaban más, porque ellos salían a trabajar todos los días. Recuerdo cuando pusieron esa ley, esa orden de que los hombres tienen que salir en determinado tiempo al mercado y después las mujeres. Recuerdo que mi papá, que nunca sale al mercado, se lió mucho en ese aspecto y mi mamá sí estaba un poco más preocupada por el aseo. Recuerdo que compraron muchas cosas para aseo, para tener desinfectantes. Se volvieron muy estrictos en ese aspecto también. O sea, como que de manera psicológica también cambió un poco porque ya como que más cuidado. ¿Y eso se te quedó marcado hasta ahorita o crees que lo has dejado? No, yo creo que sí lo he dejado. Esas pautas que tomaban antes y después de salir, desinfectarse todo el cuerpo o salir con un trajecito, recuerdo que parecían astronautas. No, ya, pues yo no lo veo. A veces, de vez en cuando veo personas que aún siguen con el trajecito. No, la mascarilla, sí. Sí, Mascarilla, desinfectarse, cada rato. Sí, he visto que, o sea, tal vez no a mi familia, pero a muchas personas yo he sentido que la pandemia sí aún les sigue dando un poco de temor. Veo que paran con su spray de alcohol, con mascarilla, pero mi familia ya no, y yo tampoco, la verdad. Bueno, ya nos comentaste que como que te aburrías un poco, eso como que también te afectó un poco en el lado psicológico y algunas costumbres. Y en el lado económico, ¿cómo crees que afectó quizás a tus papás en ese entonces? Yo tal vez no lo notaba en ese momento, pero que ahora actualmente me pongo a pensar que sí les ha afectado bastante, pero recuerdo que comenzó pandemia cuando yo tenía 15, aún así me dieron la oportunidad de tener una pequeña reunión muy bonita, me compraron un vestido, una torta, pero yo no quería porque sentía que iba a ser mucho gasto y no estaban teniendo suficientes ingresos. Mi mamá sí tenía ingresos porque comenzó a vender cosas por internet y eso nos ayudaba bastante. ¿Y crees que, por ejemplo, como sociedad hemos aprendido algo después de esta crisis sanitaria? Yo creo que sí. O sea, tal vez a valorar más el tiempo en familia. Sí. Porque sabemos que tenemos que estar todos juntos. A veces yo con mi familia me cansaba tenerla todo el día ahí porque son un poco bulleros, pero he aprendido a valorar el tiempo que paso con ellos porque ahora ya salen a trabajar todo el día. Yo salgo de mi casa a la universidad en la mañana, vuelvo en la noche y muchas veces no los he podido ver porque ellos regresan a trabajar demasiado tarde. Y creo que eso es lo que más puedo rescatar de la pandemia, que pasar tiempo en familia. Ok. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Alison Dávila y acabo de cumplir 22 años. ¿Dónde vivías y te acuerdas qué estabas haciendo antes de la pandemia? Sí, viví acá en Lima y bueno, sigo viviendo acá en Lima. Me acuerdo de que estaba saliendo de la academia, porque bueno, acabé mi colegio en el 2019 y estaba en el 2020, estaba saliendo de una academia y justo dieron este comunicado de que íbamos a entrar en cuarentena. Prácticamente yo vivía sola porque mi papá trabajaba y mi hermano como que él también hacía sus cosas, ¿no? Al principio como que pensaba que solamente iban a ser como unas 2 semanas de vacaciones como todos pensábamos, pero ya pues todos sabemos que no acabó así. Bueno, a partir de esto, ¿qué hiciste con tus estudios después de que saliera la noticia del COVID-19? Bueno, como les comenté antes, yo estaba en una academia. Y bueno, entonces las clases después de ello fueron virtuales, pero virtuales yo no entendía nada. Me complicaba mucho, es que no puedo prestar tanta atención, porque en la casa como que hay mucha bulla y todo, no prestaba mucha atención, entonces también como que lo dejé. ¿Y cómo cambió tu rutina después de haber dejado la academia? Bueno, yo vivía con mi papá y mi hermano
y fue completamente diferente a lo que era antes, porque antes era como que yo sola, porque no paraba mucho tiempo con ellos. Me levantaba, hacía mis cosas solas y me iba a la academia, luego regresaba y estudiaba, ¿no? Ya, pero ahora después que lo dejé la academia, me levantaba, estaba con mi papá, con mi hermano, pero igual había unas complicaciones como en los gastos, porque, o sea, mi papá como que no sabía manejar tanto tampoco lo virtual en el trabajo, y entonces él trabajaba en una clínica, entonces no había cómo manejarlo desde lo virtual, entonces ahí pues los gastos sí fue un poco complicado en ese aspecto. Entonces, ¿crees que la pandemia afectó el lado pues, económico de tu familia? Sí, en parte sí. Ajá, y eso también influyó un poco en eso que dejé la academia, porque ya no podíamos tanto gastar en eso. Y me tomé ese tiempo para pensar también en lo que yo iba a querer después. Y al principio teníamos que hacer unos ajustes, ¿no? Planificar lo que íbamos a hacer para la semana o para el mes en cuestión de los gastos, de los ahorros y todo. Y sí, creo que sí fue un tiempito un poco duro para el lado económico, pero ya luego pudimos manejarlo y ya mi papá también se incorporó con la tecnología, porque hubo como unos cursos de su propia empresa, en su propio trabajo, en el que lo ayudó a manejar más el Excel y todo ello para que él pueda trabajar ahí desde su casa. ¿Crees que con tu papá o con tu hermano lograron reforzar ese lazo familiar durante el confinamiento? Al principio fue difícil, ajá, como le digo, me afectó un poco porque no estaba tan acostumbrada a ellos, por también temas personales que habían pasado, pero al final siento que me volví muy, muy cercana a ellos, y ahora como que eso también me afectó ahora porque mi papá falleció, pero igual siento que creamos un vínculo muy cercano. A eso también agradezco un poco a la pandemia, porque gracias a ello pudimos acercarnos más a los familiares que los teníamos muy lejos, por el tema de tiempos, de academias, de trabajos, ¿no? De estudios. Entonces ahora una reflexión de la pandemia fue de que tenemos que pasar más tiempo también con nuestras familias, de acercarnos más a ellos, de compartir momentos y de recordarlos de formas bonitas. La pandemia de la COVID-19 marcó nuestras vidas de maneras profundas y útiles. En este video escuchamos dos historias que, aunque sean diferentes, reflejan los grandes desafíos que vivimos durante este tiempo. Por un lado, nuestra primera entrevistada enfrentó dificultades académicas. Según la UNESCO, la pandemia mostró la fragilidad de un sistema poco preparado para el cambio digital. Adaptarse a este mundo no fue sencillo. Además, con factores como la conectividad inestable, la falta de preparación de las instituciones, básicamente hicieron un problema súper notable. La UNICEF menciona que durante la pandemia se experimentó el mayor incremento en pobreza de aprendizaje de niños y niñas. Se calcula que en el 2022 habrá alcanzado el 80% frente al 51% que se alcanzó en 2019, lo que refleja cómo la pandemia amplió estas brechas educativas. Además, el estrés derivado por la falta de interacción personal y la sobrecarga emocional impactó aún más el proceso de aprendizaje. Por otro lado, conocimos a nuestra segunda entrevistada, quien vivió un impacto emocional devastador durante estos tiempos. La pandemia no solamente afectó su estabilidad emocional por la pérdida de un ser querido, sino también trajo consigo grandes problemas económicos. La crisis económica familiar empeoró cuando tuvo que abandonar la academia debido a sus desafíos personales y la falta de motivación. Sin embargo, un aspecto positivo en es que encontró apoyo en la tecnología que permitió que su padre pudiera seguir trabajando desde casa, evitando que perdiera su empleo. La adaptación a esta nueva realidad, con la tecnología como herramienta para mantener ese trabajo, fue clave para sobrellevar la situación. A pesar de las dificultades, su familia logró encontrar una forma de mantenerse unida y avanzar.